Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta sesión de Ciencias Biología. Yo soy el maestro Ricardo y este día te acompañaré. Te invito a que te prepares para tomar nota de los datos tan interesantes que estás a punto de descubrir. Recuerda anotar en tu abecedario biológico todas aquellas palabras que resulten interesantes en esta lección. En la clase anterior comparamos las ideas que tenían Lamarck y Darwin relacionadas con el concepto de evolución. Y ahora que sabes un poco más sobre este tema, concentremos nuestra atención en Charles Darwin. ¿Te has imaginado todo lo que tuvo que pasar para obtener sus conclusiones? ¿Qué fue lo que observó? ¿A dónde viajó? ¿Y en qué medio de transporte lo hizo? Pues te invito a resolver todas estas incógnitas. Comencemos. El día de hoy nuestro propósito será conocer el papel de los viajes de Darwin en la explicación de la evolución, para lo cual deberás de estar atento y tomar nota en tu libreta. Al final de esta sesión tendrás un reto en el cual te vas a divertir. Seguramente cuando escuchas la palabra evolución, inmediatamente te viene a la mente el nombre de Charles Darwin, y esto es por la relevancia que tiene con las teorías de la evolución. Te invito a observar el siguiente video para saber un poco más acerca de él. Para explicar lo que hemos aprendido sobre evolución, usaremos un mapa conceptual. ¡Empecemos! La evolución es un largo proceso de cambios graduales y constantes, mediante el cual los seres vivos que conocemos actualmente, incluso nosotros mismos, tuvieron su origen en organismos primitivos. ¿Qué significa esto? Que las plantas y animales que viven actualmente provienen de antepasados con los cuales compartieron solo algunas características similares, no todas, es decir, que evolucionaron. Charles Darwin estudió la evolución y entonces propuso la teoría de la evolución por selección natural. Una teoría que, por cierto, causó gran conmoción entre científicos, filósofos, economistas, eruditos y eclesiásticos. Para llegar a esta teoría, Charles Darwin observó que había una relación entre las especies que conocía y algunas que ya no existían. Esto despertó su curiosidad e investigó restos fósiles, así como la anatomía de diferentes organismos. Al paso del tiempo, formuló la idea de que los organismos más aptos sobrevivían en un medio ambiente en particular, caracterizado por factores bióticos, que son todos los seres vivos, y abióticos, como el agua, el aire y el suelo. A este proceso de sobrevivencia de los organismos le llamó selección natural. La selección natural influye en la variabilidad, la cual se observa en las diferentes características que muestran entre sí los organismos de una misma especie y que se heredan a las nuevas generaciones. Darwin también formuló la idea de que los factores bióticos y abióticos del medio ambiente afectan el material hereditario de una población, de manera que favorece su reproducción, o bien la disminuye hasta eliminarla generación tras generación. A esto le llamó reproducción diferencial, gracias a la cual sobreviven los individuos mejor adaptados. Esto es lo que hemos aprendido sobre evolución. Sencillo, ¿verdad? A partir de las ideas del naturalista Charles Darwin, podemos apreciar que el conjunto de seres vivos que existe en la Tierra es el resultado de la evolución y de las adaptaciones que han tenido los organismos a lo largo de millones de años. Si piensas en todo esto, ¿cómo será la evolución de los seres vivos en el futuro? ¿Habrá nuevas especies? ¿Quiénes desaparecerán? Ahora que sabes que Darwin enfocó su trabajo y vida en la explicación de la evolución de las especies, te contaré un poco acerca de él y un viaje tan increíble que tuvo a bordo de un barco llamado el Beagle. ¿Qué? Esto es genial. Amigos, me están informando que el propio Darwin se encuentra disponible para relatarnos sobre su viaje. Enlacémonos directamente a la dimensión en la que se encuentra. Apreciable señor Darwin, un placer tenerlo en este programa. Me gustaría realizarle algunas preguntas para saber más acerca de los descubrimientos que realizó en su viaje a bordo del Beagle. Un placer estar con estos jóvenes tan estudiosos y será un gusto platicarles sobre mis experiencias. Me gustaría que nos cuente acerca de usted un poco y así comenzar a adentrarnos en esta gran aventura. Claro, yo era un joven inquieto, hijo de un reconocido médico que deseaba que siguiera sus pasos, por lo cual ingresé a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Desafortunadamente no soporté ver lo que sucede en un quirófano,
y dejé la carrera de medicina. Después, por recomendación de mi padre, ingresé a la Universidad de Cambridge para unirme como clérigo, lo cual tampoco fue muy atractivo para mí, ya que siempre he disfrutado de la aventura, los insectos y la naturaleza. Un día, recibí una carta que cambiaría mi vida, ya que mi amigo y profesor John Henslow me recomendaba como naturalista a bordo del Beagle. Me informó que el capitán Robert Fitzroy preparaba una expedición para delinear mapas de la costa de la Patagonia y la Tierra de Fuego, y necesitaba un naturalista. ¡Qué suerte!, pensé. Y claro, yo acepté la oferta. Y a mis cortos 22 años fui elegido como el naturalista del Beagle. ¡Wow! Me parece muy interesante lo que nos cuenta. Pero a bordo del Beagle, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, a finales de 1831 zarpamos de Devonport, Plymouth, en Inglaterra. Las primeras semanas no salía de mi camarote, ya que me sentía muy mareado y con náuseas. Esto debido a mi inexperiencia en mar abierto, pero no tardé mucho en interesarme en la naturaleza que nos rodeaba y en febrero de 1832 llegamos a tierras brasileñas. Ahí conocí un bosque tropical, el cual me fascinó, y comencé a anotar todo lo que observaba. Tomé mis primeras muestras. Unos meses más tarde llegamos a las costas de Argentina, en Punta Alta, en donde quedé maravillado ya que desenterré fósiles de mamíferos, como los de perezosos y armadillos gigantes. Tomé nota de la ubicación y características de este hallazgo. Pasé un buen tiempo en Argentina y Uruguay, observando y registrando peculiaridades de diversas especies endémicas. Pero algo que me ayudó a darme cuenta de que las especies han cambiado a lo largo de los años, lo encontré en Ecuador, en un archipiélago llamado Galápagos. En ese lugar observé tortugas gigantes y diversidad de reptiles. Las tortugas no todas eran iguales, ya que sus caparazones variaban en forma y tamaño, dependiendo de la isla que habitaban. Algo que también captó mucho mi atención fueron dos clases de aves, los sinsontes y los pinzones. ¿Por qué? Por sus formas de pico, ya que al igual que las tortugas, estas aves variaban en forma según el alimento que abundaba en la isla donde habitaban. Gracias a esto, me di cuenta que las especies pueden evolucionar al paso de los años y que existe una selección natural en la cual el organismo que tenga la capacidad de adaptarse a las condiciones del medio que lo rodea predominará. Observé que todas las formas de vida son resultado de la evolución que ocurre mediante procesos graduales de acumulación continua de variación favorable, que se conserva por medio de selección natural y herencia. En este sentido, la evolución de las especies se debe a procesos selectivos que actúan sobre variaciones heredables favorables para sobrevivir. Lo fundamental es que las especies cambian de forma gradual y continua. Todas las especies descienden de un antepasado común. Por tanto, todos los organismos están emparentados. Con el tiempo, unas especies se extinguen y otras nuevas se forman. Después de este viaje, redacté un libro titulado El origen de las especies. Esta historia me parece increíble. El simple hecho de imaginarlo es extraordinario. Antes de que se retire a su dimensión, permítanle hacerle dos preguntas que nuestros alumnos enviaron. La primera dice: ¿por qué los gatos son familiares de los tigres? ¡Ja! ¡Qué pregunta tan interesante! Aunque se separaron de la escala evolutiva aproximadamente hace 10 millones de años, genéticamente comparten el 95% de similitud. Asimismo, los tigres y los gatos domésticos comparten muchas características. Por ejemplo, son carnívoros. En su alimentación incluyen pocos vegetales. Tienen garras retráctiles. Son cazadores. Pueden pescar. Acechan a la presa por sorpresa. Principalmente son solitarios. Sus movimientos son ágiles, tanto trepando como corriendo, debido a su coordinación neuromuscular. Aunque el gato se vea muy manso, es magnífico en este respecto. Además, los investigadores actuales aceptan que el gato Pseudolurus fue el ancestro común de los modernos felinos. Así que cada vez que veas a tu gato, piensa que tienes a un pequeño tigre durmiendo en la sala. Y la última pregunta es la siguiente: si todos los seres vivos tenemos un ancestro en común, ¿cuál es ese ancestro? Muy buena pregunta. Los primeros organismos que habitaron nuestro planeta y son la base de la evolución
fueron pequeños microorganismos similares a las bacterias que hoy en día conocemos. Y con esto te puedes dar cuenta lo impresionante que han sido los saltos evolutivos en nuestro planeta. Entonces, todos los seres vivos evolucionamos de microorganismos. La evolución es fascinante. Muchas gracias por sus respuestas y tan increíble historia que nos acaba de contar. Desafortunadamente comprendemos que el tiempo entre dimensiones es muy limitado y tenemos que despedirnos de nuestro ilustre personaje de este día, el señor Charles Darwin. Muchas gracias por haber estado con nosotros y próximamente lo volveremos a contactar. Un placer. Y no olviden seguir observando la naturaleza. La selección natural es un mecanismo fundamental de la evolución. A través de la selección natural, los individuos que presentan características que les permiten adaptarse a una determinada condición o situación sobreviven, se reproducen y transmiten estas características a su descendencia. Ahora te invito a que hagamos una actividad experimental. Selección natural en acción. Trabajos serán los siguientes: paliacate, 20 dulces de color rojo, 20 amarillos, 20 verdes y 20 anaranjados. Ahora vamos a juntarlos todos en un recipiente. Ahora, con ayuda de dos amigos, hagamos el siguiente experimento. Con los dulces, nuestra amiga tendrá que buscarlos en el piso. Si te das cuenta, están todos revueltos. Los arrojaré al suelo y ella, sin observar, tendrá que buscarlos después. Ahora le pedimos a nuestra amiga que se quite el paliacate. Y tienes 15 segundos para levantar todos los dulces que puedas. ¡Corre tiempo! ¡Listo! ¡Tiempo! Es todo lo que levantaste. Tráemelos para acá. Ahora contemos lo que nuestra amiga recolectó. Recuerda que al inicio había 20 de cada color y ella únicamente pudo recolectar los siguientes: amarillos, 5 amarillos, anaranjados, 8 anaranjados, un rojo y 4 verdes. Repetimos nuevamente los mismos pasos, revolvimos los dulces y los arrojamos nuevamente con nuestro amigo número 2. Nos podemos quitar el paliacate y tenemos 15 segundos a partir de ahora para poder levantarlos. ¡Corremos! ¡Tiempo! Ahora contemos los dulces. De color naranja tenemos 6 dulces de color naranja. De color amarillo, 6 dulces de color amarillo. Y de color rojo, 3. Nos damos cuenta que no hubo ningún verde.
Si tus respuestas del experimento fueron que los insectos atrapados por el depredador son los de color amarillo y anaranjado, estás en lo correcto. ¿Pero por qué habrá sucedido esto? Es muy fácil de explicar. Los insectos de color oscuro se camuflan y se confunden fácilmente con el pasto, y los de color brillante no lo hacen, y esto permite al depredador visualizarlo y eliminarlo de una manera más sencilla. Esto mismo pasa con el proceso de selección natural, ya que los organismos que generan características que les permiten adaptarse y sobrevivir al medio donde viven son los que predominarán. En cambio, los que no se adaptan comenzarán a desaparecer e incluso a extinguirse. Esta fue una de las conclusiones de Darwin, derivada de los viajes, y explica la importancia de la selección natural en las especies como parte fundamental de la evolución. Ahora estoy seguro que ya comprendiste la importancia de la selección natural para dar paso a la evolución y que Darwin fue fundamental para llegar a estas conclusiones. Casi estamos por concluir la sesión de hoy y espero que hayas aprendido mucho, además de descubrir el significado de nuevas palabras. Recuerda que en tu abecedario biológico deberás apuntar aquellas palabras que consideres nuevas e importantes en el estudio de la biología. El día de hoy podemos resaltar selección natural. Te invito a que las definas en tu abecedario biológico. También aprendimos la importancia de los viajes de Darwin en la explicación de la evolución a través de la selección natural. Te invito a que, al igual que Darwin, siempre pongas atención en el mundo que te rodea para observar y aprender. Si quieres saber más sobre esta historia, puedes leer el artículo Los senderos de Darwin, de Marta Susana Esparza Soria, donde encontrarás datos peculiares de esta historia que acabamos de presentar. Aquí un fragmento de la lectura. Darwin dedicaba celosamente sus mañanas a reflexionar y escribir en su estudio. Un buen día, entre las cartas, se encontró con una de su gran amigo Lyell, quien le recomendó escribir con seriedad un trabajo en el que desarrollara sus ideas sobre la evolución de las especies. Darwin decidió que era un buen momento para comenzar aquel escrito que su amigo le recomendó, pero cuando se hallaba aún a la mitad de su trabajo, en junio de 1858, le sorprendió una misiva de Alfred Wallace, en la que le pedía que leyera su trabajo, un ensayo de menos de 20 páginas que contenía un resumen corto, pero explícito de la teoría de evolución por selección natural. Darwin se sorprendió, pues en aquellas páginas creyó encontrar sus propias ideas resumidas. A partir de ese acontecimiento y con ayuda de sus amigos Lyell y Hooker, quienes eran miembros de la Sociedad Linneana, se acordó la lectura conjunta de las ideas de ambos naturalistas. La lectura de los trabajos de Darwin y Wallace, el 1 de julio de 1858, marcó el comienzo del largo viaje que ha hecho el pensamiento evolutivo moderno. En esos escritos y finalmente en El origen de las especies por medio de la selección natural, se contienen las ideas fundamentales que dieron vida a la explicación de Darwin. En El origen de las especies, Darwin explica que todas las formas de vida son resultado de la evolución que ocurre a través de procesos graduales de acumulación continua de variación favorable, que se conserva por medio de selección natural y herencia. Así, al paso de muchas generaciones, a lo largo de millones de años, la vida se ha ido diversificando. Por cierto, te invito a seguir creando el hábito de la lectura y así seguir conociendo historias tan increíbles como las del día de hoy. Por último, te reto a realizar el siguiente experimento y registrar tus datos y así poder demostrar las características físicas de los organismos y demostrar que son factor esencial en la selección natural. Para este experimento necesitarás los siguientes materiales: 3 hojas de colores, una de color amarillo, una de color blanco y una de color negro. Necesitarás también una cartulina de color negro también. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: tomarás cada una de las hojas y recortarás pequeños rectángulos de 5 por 4, aproximadamente 15 de cada uno de ellos. Al final tendrás 15 de cada uno de los colores. Posteriormente, vamos a distribuir de forma equitativa a lo largo de la cartulina cada uno de estos cuadritos. ¿Qué es lo que van a representar? Cada uno de los cuadritos representará un organismo vivo, un ser vivo, y la cartulina, el medio en el que habitan. Vamos a pedir ayuda a 2 de tus familiares para que ellos representen a los depredadores y serán los encargados
de atrapar a estas sus presas. ¿Cómo lo vas a realizar? Lo realizarás de la siguiente manera. Le pedirás a tu papá, a tu mamá o a algún familiar que no observe la cartulina hasta que tú se lo indiques. Vamos a hacer lo siguiente. Va a pasar tu papá, va a observar a mamá, va a observar hacia un costado y tú le vas a indicar que tiene un segundo para atraparlo de la siguiente manera. Hagamos de cuenta que yo soy tu familiar, no observo la cartulina. Y en un segundo me dice, ahora, levanto y recojo el primero. Esta acción la van a repetir 5 veces, cada uno de tus familiares. Así es que vamos a realizar y registrar los resultados por cada uno de los depredadores. Vas a elaborar tu propia conclusión. Vas a compartir esta experiencia con tu maestra o maestro. Desafortunadamente la sesión de hoy ha terminado. Fue un placer estar con ustedes y pronto nos volveremos a ver aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico